La química orgánica fue introducida por Jacob Berzelius para estudiar los compuestos derivados de los recursos naturales. Se creía que los compuestos relacionados con la vida poseían una fuerza vital que les hacía diferenciar a los compuestos inorgánicos. Además, se considera imposible la preparación en el laboratorio de un compuesto orgánico, lo cual se había logrado con un compuesto inorgánico. La química orgánica es la rama de la química que estudia la estructura, comportamiento y propiedades que contienen carbono, tanto de origen natural como artificial. Además, la química orgánica la podemos percibir o sentir. Algunos ejemplos de ellos son la ropa, la comida, implementos de limpieza o en la medicina que han contribuido en medicamentos que han beneficiado a la salud de las personas. El carbono es conocido desde la aurora de los tiempos. Es uno de los elementos químicos que existe en mayor cantidad de los seres vivos. Este elemento se destaca porque combinado con otro toma numerosos compuestos que aseguran la vida en la Tierra. Es el 14º elemento más abundante de la naturaleza. Las características del carbono son muy particulares, ya que él forma un enorme número de compuestos, la mayor parte de los cuales constituyen el grupo de las sustancias orgánicas, o sea, las sustancias que contienen principalmente carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se conocen millones de compuestos orgánicos. El carbono también forma otra serie, mucho menos numerosa, cuyos compuestos son clasificados como compuestos inorgánicos. Químicamente, el carbono es una sustancia inerte. De los compuestos del carbono existentes, podemos comenzar a citar los hidrocarburos. Ellos son compuestos formados por el carbono e hidrógeno. Los átomos del carbono, que con apenas enlaces covalentes simples, los hidrocarburos saturados o alcanos. Los hidrocarburos insaturados tienen por lo menos un enlace covalente doble o un enlace covalente triple entre dos átomos de carbono. Aquí se incluyen los alquenos o alquilinos. El alcano más importante se llama metano, pero también está el etano, propano y butano. El nombre de los alcanos termina siempre en ano, para identificar su correlación química con la familia de hidrocarburos saturados. Los alcanos se encuentran en el gas natural, el petróleo. Estos hidrocarburos son principalmente utilizados como combustibles. Alquenos. Un alqueno bien conocido y sencillo es el etano o etileno. El nombre de alquenos siempre termina en eno, de la misma forma que en los alcanos, para identificar la substancia con su precedencia hidrocarbúrica. Los alquenos son utilizados como materias primas en la industria química. Alquinos. Uno de los alquinos más simples es el etino, llamado acetileno. El nombre de los alquinos siempre termina en ino, para cumplir la nomenclatura detallada de los dos casos anteriores. El etino es utilizado como materia prima en la producción de ácido acético y otros compuestos de carbono. Alcoholes. El etanol o alcohol etílico es un líquido incoloro e inflamable que tiene un aroma característico. Es un solvente valioso y una materia prima de muchas síntesis orgánicas. Está presente en las bebidas alcohólicas y genera los consabidos efectos en el ser humano. Las moléculas de alcohol poseen en común el grupo característico hidroxilo, OH, que le confiere propiedades específicas. Hay alcoholes que tienen apenas un grupo hidroxilo, son los monoalcoholes, con 2 hidroxilos son las dialcoholes y con 3 grupos de hidroxilo los trialcoholes. Un trialcohol muy utilizado en la industria es el propantriol. Este trialcohol se utiliza en la industria alimenticia, cosmética y varios medicamentos. Cetonas y aldehídos. La acetona es un líquido incoloro, inflamable, de olor particular y con gran interés industrial sobre ella.
El nombre de las cetonas deriva del nombre de los correspondientes hidrocarburos a los cuales se les agrega el sufijo -ona. Los aldehídos que poseen una cadena con 3 átomos de carbono se llaman propanal. El nombre de los aldehídos deriva de sus correspondientes hidrocarburos, los cuales poseen la terminación -al. Lípidos. Los lípidos o grasas son compuestos insolubles en el agua y solubles en solventes orgánicos como el benceno, el éter y el cloromorfo. Tienen su constitución los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Las grasas son importantes fuentes de energía para nuestros organismos. Las grasas más simples se denominan triglicéridos. Los triglicéridos se forman por una reacción de esta formación a partir de ácidos grasos o glicerol. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son vulgarmente conocidos por azúcares. Desempeñan funciones diversas, siendo importantes fuentes de energía para los seres vivos. Tienen en su constitución carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa y la fructosa son azúcares simples que existen en numerosos frutos. La sacarosa es el azúcar que habitualmente utilizamos para endulzar las bebidas. La lactosa, constituida por galactosa y glucosa, que existe en la leche, y la maltosa, constituida por 2 moléculas de glucosa. El azúcar de la malta de cebada son también disacáridos de forma molecular. Los polisacáridos son formados por más de 2 moléculas de monosacáridos. El almidón se encuentra en harinas y en las patatas. Es un polisacárido de reserva en los tejidos vegetales. Es un polímero de glucosa. Proteínas. Las proteínas son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces azufre, son polímeros. La glicina es el aminoácido más simple. Cuando el número muy elevado de aminoácidos establece enlaces péptidos, se forma una proteína. Plásticos. Una de las más importantes aplicaciones industriales de los compuestos de carbono es la producción de plásticos. Todos los plásticos son constituidos por grandes moléculas o macromoléculas, formadas por pequeñas moléculas idénticas que se repiten en una cadena lineal. Las moléculas muy grandes, constituidas a partir de monómeros enlazados entre sí por enlaces covalentes, se llaman polímeros. La reacción química a través de la cual los monómeros se enlazan entre sí para formar polímeros se llama polimeración. Los plásticos diferentes entre sí en el tipo de monómeros y en el tamaño de la cadena, lo que les confiere propiedades diferentes. Fibras. Otros polímeros con interés industrial son las fibras sintéticas en el nilón, utilizado en las redes de pesca, hilos y ropa, que han permitido a lo largo del tiempo ir abaratando el costo de la ropa, debido al abaratamiento del uso del nilón para su confección y no solo los hilos naturales difíciles de conseguir. Por todo lo dicho, se concluye que los compuestos de carbono son muy importantes para nuestro día a día sin lugar a dudas. Su utilización puede ser con distintos combustibles en la industria química, en la industria alimenticia, cosmética, medicamentos, plásticos y fibras. Estructura tetraédrica del átomo del carbono. El carbono pertenece al grupo 4 de la tabla periódica, a lo que se concluye que tiene 4 electrones de valencia y que puede complementar su octeto cuando comparte electrones ya sea con un átomo de carbono o con un átomo de un elemento distinto. En otras palabras, el carbono forma 4 enlaces covalentes. Estos 4 enlaces están dirigidos hacia los vértices en un tetraedro. Por ejemplo, el caso más sencillo se tiene en el metano, compuesto de forma
molecular CH4, que corresponden a las siguientes fórmulas. Fórmula electrónica. Y fórmula estructural. Teniendo en cuenta la orientación de los enlaces hacia los vértices de un tetraedro, una representación más real de la forma de la molécula, podemos lograrla mediante modelos tales como estos. Modelo tetraédrico. Modelo de barras o de esferas. Modelo escalar o volumétrico.